Uy, Señor, bienvenido a esta reunión, Señor. Estamos reunidos en tu nombre y tú dijiste que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, aquí estás tú. Gracias, Señor, por estar aquí. Es un privilegio tenerte entre nosotros. Es un privilegio sentarnos a tus pies para escuchar tu enseñanza, Señor. Y si algo es importante también en la Escritura, todo lo es, pero si algo es importante es el comunicarnos contigo, el orar, el poder hablarte y escucharte, Señor. Eso es lo que queremos desarrollar en nosotros con profundidad. Sabemos que tú oyes a los bebés cuando lloran, pero en la medida en que crecemos, debemos profundizar en el conocimiento de cómo realizar esa comunicación contigo. Muchas gracias, Señor. Guíanos, llévanos a lo profundo de tu enseñanza de este día, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Qué bueno que estamos por aquí, listos para tomar la enseñanza del día de hoy. Y pues ya saben cuál es el título, así es que eso nos ahorra tiempo. Pero bueno, tiene que ver con las características de la oración. La semana pasada vimos la naturaleza de la oración. Ahora, ¿qué características tiene una oración? Posteriormente, después de ver las características, vamos a ver cuáles son las oraciones cómo hacer las oraciones para obtener respuesta de ellas. Muy bien, características de la oración y pues es importante verlo a través de la luz de la escritura, de la palabra. Jesús nos enseña a orar cada ocasión. Tenemos que recalcar eso porque no hay mejor maestro en enseñarnos su palabra que el mismo Señor Jesús. Bien, características de la oración. La semana pasada dijimos, la comunicación del creyente con Dios se expresa de 5 maneras, 5 formas. Dijimos la adoración, la súplica, la intercesión, la acción de gracias y la petición. Vimos la adoración y dijimos que necesitamos contemplar, estar conscientes de la santidad de Dios en humildad, como lo mencionamos acerca de Moisés, que de la zarza ardiendo salió la voz que le decía, quita tu calzado porque el lugar en donde estás es tierra santa. Y con Josué, el varón que estaba con la espada desenvainada, que significa juicio de parte de Dios, que le dijo, quita tu calzado porque en donde estás es santo. Así es que eso nos dice que en los dos casos era el Señor Jesucristo hablándole a sus siervos, en el caso de Moisés para sacar al pueblo de Egipto, en el caso de Josué para advertirle que había un hombre que había hecho anatema o desobediencia contra Dios al tomar el manto babilónico. El hombre se llamaba Acán. Así es que necesitamos contemplar la santidad de Dios, necesitamos acercarnos a Él, considerando que el lugar de la oración es un lugar donde estamos a solas con el Señor. Puede ser en grupo también, pero estamos hablando de en cualquiera de las dos formas de la santidad. Dijimos que es necesaria la confesión. No podemos acercarnos al Dios Santo en pecado. No podemos acercarnos a la santidad de Dios estando nosotros contaminados de pecado. Por eso Él nos limpió y nos lavó con su sangre. Entonces ahora es nuestra responsabilidad estar preparados para comunicarnos con el Señor en pleno conciencia de la santidad de Dios y de la pureza que debemos tener en nuestro corazón. Si hay algo pecaminoso hecho por el hombre, no puede esperar su favor, el favor de Dios, hasta haber confesado la falta y se haya arrepentido. Esta es la entrada, esta es la entrada a la adoración. También hay otras cosas que se necesitan y aprender de los hombres, como por ejemplo Nehemías. Vimos Nehemías se conmovió, estuvo ayunando y orando por su pueblo. Daniel, mencionamos la semana pasada las 7 faltas que confesó Daniel de parte del pueblo y vimos una por una. Hoy vamos a seguir adelante
Esto es lo que vimos la semana pasada. Empecemos con lo de esta semana. ¿Qué hizo David con respecto al pecado? ¿Quién subirá? El Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar, en su lugar santo? Y él responde, pero aquí es donde nos podemos hacer dos preguntas. ¿Cómo puedo estar en una relación correcta con nuestro Dios y Rey? Esta es la misma pregunta que está haciendo. ¿Quién es capaz de subir al monte de Jehová, a la presencia de Dios, al mismo trono de la gracia? Sí, es verdad, el Señor partió el velo y nos dio entrada al trono de la gracia, pero ¿qué debemos nosotros cumplir de nuestra parte para acercarnos al Dios santo, como lo vimos? ¿Y quién estará en su santo, en su lugar santo? ¿Cómo puedo vivir con gozo y paz? ¿Cómo puedo llegar a estar en paz y gozo para estar con mi Rey, con mi Señor? Estoy quitando esto. Un momento, por favor. Dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y jurado con engaño. Estoy apagando tu micrófono porque se enciende, Daniel. Bien. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Desglosemos este versículo para ver qué es lo que nosotros debemos de cumplir para tener la pureza necesaria para acudir al Señor. Manos, dice limpio de manos, acciones, obras, comportamientos, es lo que se refiere con las manos. Todas nuestras obras, acciones y comportamiento, pero también dice del corazón, las intenciones, los pensamientos y los sentimientos. Está hablando de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Es importante purificarnos delante del Señor, prepararnos. Es cuando tú vas a ver a una gran personalidad, lo que haces es vestirte perfectamente, arreglarte para poder estar en la presencia de esa personalidad. En este caso es la más alta posible, el Dios eterno, el Dios altísimo. Entonces, las manos, el corazón. Luego dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Corazón a cosas vanas, no ha elevado su corazón, su alma a cosas vanas, que es la idolatría moderna y la tradicional. Esta imagen siempre me ha ayudado mucho para no tener que entrar en detalle en lo que hoy es la idolatría moderna. Todas estas cosas están dentro de la idolatría que practica el hombre en esta época, y eso debe estar ajeno completamente. El Señor expulsó prácticamente al pueblo varias ocasiones porque acudían a la idolatría. Él les dijo que eran adúlteros porque querían estar con Dios y con los ídolos de las naciones que habían conquistado, las naciones vecinas. Por eso es importante estar completamente claros en que nuestra prioridad exclusiva es Dios primero y después todas las actividades que Él nos dio para que realizáramos, como lo que tiene que ver con la familia, la profesión, la cultura, el entretenimiento, todo viene en orden posterior, pero cuando lo ponemos por encima, cuando nuestros pendientes, nuestras actividades van por encima del leer la palabra, del orar con Dios, del ser enseñados en el camino a través de la unción del Espíritu y a través de quien designe el Señor para darnos un mensaje, entonces estamos cayendo en idolatría. Y también dice, ni ha jurado con engaño. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. No se va a poder quedar en oculto lo que hay en tu corazón, en tu mente, lo que hay dentro de ti. Tarde o temprano va a salir y tú puedes hablar, jurar y ser con engaño. Y eso es aborrecido. Eso no es una forma de acercarse a nuestro Dios. Ahora, aquí en este mismo salmo habla de recompensas. La recompensa del versículo 5 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios
de salvación. Recibirá recompensa de Jehová y justicia del Dios de salvación. Fíjense qué interesante es esto. Si cumples con lo anterior, vas a recibir bendición de Jehová. ¿A qué se refiere con bendición? La bendición tiene que ver con la relación más íntima con el Señor. La madurez espiritual es otro de los beneficios o de las bendiciones que vamos a tener, pero sobre todo está esa relación. Entonces nos vamos a acercar a nuestro Dios. Entonces podemos hablar con Él porque ya estamos preparados con los dos versículos descritos en los dos versículos anteriores, sobre todo el 4. Entonces ya estamos preparados para presentarnos como dignos delante de su Alteza, el Señor Jesucristo y el Señor Padre nuestro. Justicia, también dice, y justicia del Dios de salvación. Justicia es reconocimiento de obediente y misericordia de Dios. Eso es lo que se recibe a través de la justicia. La justicia es reconocimiento por ser obedientes, por haber cumplido con lo necesario, con lo que el Señor establece en su palabra para andar en su camino. Y el versículo 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahí se está refiriendo David directamente al Señor y hablándole y diciéndole, esta es la generación, este es el pueblo de los que realmente te buscan, Señor, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los que te buscan la voluntad del Espíritu. ¿Qué es lo que dice el Señor? Por supuesto, tenemos la voluntad escrita, pero dejemos que el Espíritu nos revele qué es lo que estamos, cuál es lo que Él quiere que hagamos en un momento. Y buscan tu rostro, dice, los que buscan tu rostro, tiene que ver con la mente de Cristo. Y ustedes recordarán que nosotros todos tenemos el Espíritu Santo y que se habla en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, acerca de los 7 espíritus de Dios que están en nosotros y que si dejamos y tenemos comunión, se desarrollará en nosotros la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder, y podremos también nosotros desarrollar el conocimiento y el temor de Dios o el respeto, la honra al Señor. Eso es lo que dice el Salmo 24. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas veces hemos intentado, Señor, acercarnos a ti sin estar con la conciencia de la dignidad que representa y cómo debemos presentarnos delante de ti. A Moisés se le tuvo que decir, a Josué también. También Isaías se dio cuenta y reaccionó cuando vio, hombre de labios inmundos soy, cuando vio tu presencia. Y a cada uno de tus siervos, Señor, cuando no lo entendían o cuando se quedaban bloqueados por la impresión que causaba lo que estaban viendo, tenías que decirle, Señor, quítate los zapatos, estás en un lugar santo. Y nosotros debemos también, con ese mismo respeto, si queremos acercarnos, una de las características de la oración es cómo está nuestro corazón, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Señor, perdónanos y ahora queremos realizar esa preparación en nosotros mismos para ser recibidos por ti, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que ningún inmundo podía acercarse al tabernáculo. Ningún inmundo podía tener acceso porque esa misma inmundicia lo dejaba excluido de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que el pecado es como la lepra y ningún leproso estaba viviendo en el campamento, sino eran expulsados. Nosotros, Señor, entendemos que la lepra es un tipo del pecado y no podemos estar ni en tu presencia y tampoco podemos llegar hasta tu trono si nosotros no hemos preparado nuestro corazón, nuestra alma y nuestra disposición para estar humildemente delante de ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, bien, sigamos.
La restitución es otro factor importante en la oración. Ya hemos pedido perdón, ya hemos buscado la limpieza del corazón, pero la restitución es otro, que es restituir. Es hacer compensación por la falta siempre que sea posible. Normalmente o pecamos contra el Señor o pecamos contra la gente, contra los hombres también. Si pecamos con el Señor, ya sabemos que debemos arrepentirnos con todo el corazón, humillarnos, saber que al arrepentirnos tenemos que apartarnos de las condiciones que nos llevan al pecado, no volver a proveerse de las cosas que nos hacen tropezar o cerca de las personas que nos seducen y nos llevan al pecado. Es importante entender que ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando cuando alguien peca contra otro, es necesario primero acudir y pedir perdón, humillar humildemente, sea quien sea, ir y pedir perdón, es lo primero. Y también, si fue porque sustrajo algo, tiene que recompensarlo. De hecho, hay instrucciones específicas en Levítico, en Números, en donde se dice cómo se debería hacer la restitución. También se puede dañar el prestigio, el nombre de otra persona cuando murmuras o cuando descubres cosas que solo le corresponden a Dios. Cuando hablas de esa persona porque falla, porque peca. Los amigos de Job tuvieron una buena ejemplo de lo que no se debe de hacer cuando empezaron a juzgarlo y a criticarlo, y todavía en lugar de consolarlo, exhortarlo, animarlo, lo vinieron a hacer el siguiente trabajo del diablo, que es la acusación, la opresión. Ellos se prestaron a eso, aunque muchas de las cosas que dicen son verdad, pero lo están acusando a su amigo, Entonces, la restitución es importante. Decía yo hace un momento, y aquí lo tengo por escrito, un verdadero arrepentimiento conduce a un deseo de corregir las injusticias que hayamos hecho. Es un deseo que nace de la profunda convicción de hacer el bien, y eso incluye hacer la restitución cada vez que sea posible. No es forzado, es por el dolor, por la pena de haber pecado. Eso te lleva a la santidad y el reconocimiento. Es como poner la luz, el faro de luz, y descubrir que la habitación en donde estás está llena de basura maloliente. Cuando se enciende la luz, lo primero que haces es sacar todas las cosas abominables que tengas en esa habitación, malolientes o contaminantes, sean de animales muertos, sean de basura que se quedó ahí dentro de tu alma, dentro de tu corazón, y es necesario sacarla. Eso es precisamente el arrepentimiento. Y acerca de la restitución podemos ver un buen ejemplo. Zaqueo. Probablemente pensaría esa mañana, cuando estaba sobre el árbol, porque iba a pasar Jesús por ahí, que era un hombre honrado, pero todos lo hacen, todos en mi posición lo hacen, todos hacen lo mismo. Entonces, pero cuando el Señor le habló, vio las cosas de modo diferente. Él era un cobrador de impuestos. Entonces, la fama que tenían estos cobradores de impuestos es que cobraban de más y se quedaban con el dinero, o hacían trucos para quedarse con dinero. Cuando el Señor le dice, Zaqueo, ven porque es necesario que hoy pose en tu casa, Zaqueo se impactó, bajó y lleno de gozo fue. Pero en Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, después de que ya estaba ahí el Señor, conmovido por estar en la presencia del Señor, de Dios mismo. He aquí, Señor, aquí viene la restitución. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya no me importa atesorar el dinero mal habido. Ya no quiero, en otros casos, ya no quiero el estar criticando, murmurando, acusando a otros. No tengo el derecho para hacerlo, porque a Dios le desagrada. Si aún a mis enemigos tengo que bendecirlos, bendice a tus enemigos. Ora por los que te maltratan o persiguen. Entonces,
¿cómo es posible que uno que se dice creyente, cristiano, que tiene al Espíritu Santo morando en nosotros, viva con vestiduras inmundas? Tenemos que despojarnos de esas vestiduras. Y una de las cosas es la restitución. Si ofendiste a alguien, pídele perdón. Si hablaste mal de alguien, ve y habla con él y dile, mira, esto hice, pero quiero compensar. Yo voy a hablar con esas personas con las que te critiqué y les voy a decir, ¿saben qué? Me doy cuenta de que yo hice algo que a Dios le desagrada. Y eso es pecado. Todo lo que desagrada a Dios es pecado. Me arrepiento. La verdad, yo no sé. El único que puede juzgar rectamente a esta persona, a este hermano, a este amigo, a este hombre o mujer, es el Señor. Es el Señor Jesús, quien es el juez. Dios es el juez de todo hombre. Así es que tienes que restituir de alguna forma. Si engañaste a alguien, si te quedaste con una parte que no te corresponde, si aprovechaste y hiciste una trampa para allá, para que fueras tú el beneficiado y no el otro, entonces estás en necesidad de arrepentirte, de confesar tu pecado al Señor Jesús primero y a la persona que ofendiste y restituirle aquello que le dañaste, sea económico, sea en su prestigio personal, sea en un engaño que hiciste, es necesario. Si lo engañaste, mira, si provoqué que esto viniera para beneficiarme a mí, yo te lo doy. No, ya que de ninguna manera, por favor, acéptalo. Es necesario que yo restituya para que tenga la paz que debo tener para con el Señor. Eso es algo que debemos hacer. Entonces, fíjese, cuando sucedió eso, el Señor dijo, al ver esa actitud de Zaqueo, el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él es hijo de Abraham, quiere decir, él es judío, también es parte de mi pueblo, del pueblo de Dios, pero hoy ha venido la salvación a esta casa, se demostró cuando Zaqueo restituyó al darle a los pobres y a los que había defraudado, cuadruplicado, tal como decía la ley de Moisés, que debería de darlo de cierta manera. Entonces, quisiera detenerlo porque aquí terminamos lo que es la preparación para poder adorar al Señor, presentarnos en la oración con adoración. Hagámoslo. Señor, perdónanos, Señor. Cada vez que hablamos de esto, todos tenemos algo que tu Espíritu nos trae a la mente en cuanto hemos hecho algo injusto como lo que mencioné hace un momento. Y Señor, gracias porque eso nos deja ver que ni la crítica, ni la murmuración, ni el chisme, ni el juicio de otros es agradable a ti, porque con la vara que juzgas serás juzgado. Señor, eso habla de una persona que anda en la carne. Y cuando hacemos obras de la carne, estamos dando lugar al diablo para que tenga una puerta de entrada y el pecado se enraíce en nuestra alma. Señor, perdónanos, queremos reaccionar, ayúdanos, Señor, ayúdanos, gracias, Señor, porque tú pones el redarguir de tu espíritu en nuestro corazón cuando estamos haciendo eso. Ahora sabemos que debemos restituir al que ofendimos de alguna manera y tú conoces todas las cosas, nada puede ser oculto, Señor. Si nosotros decimos, pues eso nadie lo sabe, eso nadie lo vio, eso nadie lo escuchó, no importa, tú sí lo hiciste, Señor. Primero porque tú vives en nosotros y también porque tú en los cielos contemplas todas las cosas. Los ojos del Señor están sobre la tierra y sus moradores, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu misericordia y queremos ser amonestados con esto y que reaccionemos para cuidar nuestra lengua, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Sigamos entonces. Ahora, eso tiene que ver con la adoración. Vamos a entrar con la siguiente que tiene que ver con la súplica. Esa es la siguiente parte de la oración. Dijimos había 5. Esta es la segunda, la súplica. La palabra griega es deesis. Deesis es la que se usa
en el griego y significa súplica, deseo profundo o ruego. Esto es donde se usa, y esta palabra siempre se usa cuando se pide a Dios. Siempre se incluye cuando hay una petición a Dios. Tiene la idea de rogar humildemente. Se relaciona con la ternura y la sinceridad con que oramos, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado o humilde. Eso es lo que debemos hacer. Veamos dos buenos ejemplos. El mejor, el del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Rey. Y el de Pablo, el apóstol Pablo. En dos ocasiones se habla de cómo rogar. Jesús, el Señor Jesús, en Mateo 26:39 dijo, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En unas versiones dice, puso su rostro en tierra, totalmente boca abajo, pegado. Esa es una actitud de humildad, es una actitud de estar vencido ante la indignidad por ante la humildad para acercarse a un Dios omnipotente y el dolor que hay y una forma de súplica, de ruego al Dios Altísimo. Luego dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, sino como tú. Otra versión, bueno, esta es una imagen, realmente lo que dice es, puso su rostro, se postró sobre su rostro. Otra versión dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente, esto es a lo que me refería, y oró a Dios, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Realmente esto nos demuestra que el Señor estaba dispuesto a obedecer, porque la última frase, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, es todas nuestras horas, nos enseña. Sí, es verdad, era un sufrimiento que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, pero dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido, pero todo sujeto a tu voluntad. Cuando oramos así, realmente estamos mostrando la humildad. No le estamos diciendo, yo no quiero que pase esto, Señor, líbrame de esto, sino líbrame si te es posible. Claro que lo es, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Claro que el Señor sabía, claro que el Señor lo estuvo anunciando mucho, de que era necesario, como vimos el domingo, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca mucho de mano de los judíos, fariseos y escribas, y que muera, pero resucitaré. Así es que el Señor lo sabía, pero también esto nos enseña mucho a nosotros de cómo debemos orar, aun cuando la situación sea tremendamente fuerte. En otra ocasión también tenemos la petición del apóstol Pablo, que dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9, dijo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Habla del aguijón en la carne, ustedes recuerdan. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Debió ser algo muy fuerte para llevar a Pablo a orar primera vez, a orar segunda vez y a orar tercera vez. El Señor Jesús lo hizo también, pero no es un orar de pasadita, no es un orar, Señor, te pido que me ayudes en esto, es un orar de postrarse con la frente en el piso, es un orar de humillarse, de buscar tal vez en ayuno para prepararnos, para poder dolernos en nuestra carne y prepararnos para escuchar al Señor. Y después dice Pablo en el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, confórmate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
a través de mi poder, tu debilidad, con eso que estás, yo voy a usar ese padecimiento tuyo para tu bien. Eso es lo que le está diciendo. Recordemos que Pablo había dicho unos versículos antes, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara sobre medida, o sea, para que no hubiera soberbia, le fue enviado un emisario de Satanás, así lo describe Pablo, un aguijón en la carne. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, otros dicen otra cosa. Lo que dice el escritor es era un aguijón en la carne. Y un aguijón es lo que usaban para picar a los animalitos, a los bueyes cuando llevaban la carreta, porque se paraban, porque se detenían por algún motivo, les picaban con el aguijón y entonces por el dolor reaccionaban y caminaban. Era un aguijón en la carne, un dolor tremendo lo que estaba viviendo el apóstol. Pero acaba diciendo, bien, sí, gracias, de buena gana. Ahora cambia completamente. He rogado al Señor que lo quite de mí. Quiero que lo quite de mí, ya no lo soporto. Pero cuando me dijo eso, mi poder se perfecciona en esa tu debilidad, cambió totalmente y dijo, de buena gana me gloriaré. Ahora cambió mi perspectiva y sí, Señor, yo quiero eso porque más bien me gloriaré, me gozaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No que tú las busques, ya las tenemos las debilidades. Tenemos fortalezas, pero tenemos debilidades. En esas debilidades es donde Dios se manifiesta y la gloria y la gracia del Señor sobresale. Eso es lo importante que aprendamos en la oración. Esto no es enseñar a orar porque tú no sabes orar. Es porque nosotros no conocemos lo profundo de la oración y cómo sujetar nuestras peticiones a la voluntad de Dios, aunque lo digamos. El Señor Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue la oración, hágase tu voluntad en la tierra, aquí en la tierra, en mi vida, en todas mis cosas, en todo lo que está alrededor de mí, así como se hace en el cielo, sin preguntar, sin demora. Así es como se hace, así quiero hacerlo aquí. Esta es otra demostración de parte de alguien que era un hombre espiritual, que también tenía debilidades, que podía caer en soberbia, en altivez, y el Señor está al cuidado de tu corazón y del mío. Muchas de las cosas que estamos padeciendo no entendemos que son por cuidarnos. Somos las ovejas del Señor y el Señor cuida a sus ovejas. Yo he estado meditando mucho en esto. Esa es la labor de un buen pastor, alguien que ve por las ovejas y si van mal, las busca. No importa lo que lleguen a pensar, tal vez se sientan incómodas por tanto preguntar, pero yo prefiero que me digan, mira, ya basta, ya no quiero que me mandes, ya no quiero que me hables, ya no quiero que me... Prefiero eso a que dejé algo que no hice y esa persona pueda perderse. Sé que tengo responsabilidad por las almas de quien me ha sido encomendado. Por eso mismo hay que poner cada uno de nosotros, todos tenemos a alguien encomendado, sean uno, sean varios, sean muchos, independientemente, todos tenemos a alguien a quien debemos servir, porque eso se llama servir, cuidar, es servir, proteger, instruir, es servir. Entonces, cuando hay algo, una debilidad en mí, Señor, esta es una debilidad mía, Señor. Reconozco que es una debilidad, Señor, pero también sé que si te lo pido, tú puedes quitar esa debilidad o puedes darme gracia para llevar a cabo con eficiencia, con efectividad, este ministerio que tú me has enviado a hacer. Bien. Vamos a orar ante esta y, Señor, hay muchas cosas más que decir con respecto a la súplica, pero aquí tenemos que detenernos. Debemos detenernos y aprender que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Yo sé que esto es una enseñanza para nosotros, a tal grado de la forma de orar, pero de cómo la solicitud, la petición fue puesta bajo tu voluntad, Señor. Pase lo que pase, primero prefiero hacer tu voluntad que cualquier otra cosa, Señor. Es lo que estamos aprendiendo. Lo mismo Pablo,
cambió su actitud de pedir que se fuera quitado ese dolor tan grande que tenía, esa molestia, por recibir gracia. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros tiene muchas debilidades. Y no estoy hablando de que mi debilidad es caer siempre en el mismo pecado, porque eso no es una debilidad. Eso es carne. Eso es pecado, es carne. Esas no son las debilidades. Debilidad es esa enfermedad que tenía Pablo. Esa enfermedad que tenía Pablo, ese evento al que se iba a aproximar el Señor, que nos quiso dejar la enseñanza, aunque sea lo más difícil, aunque sea torturador en todos los órdenes, como lo vimos el domingo, en el mensaje del domingo. No importa, Señor, me gozo en esta mi debilidad, porque yo sé que si tú quieres que yo no sea capaz de ver con estos ojos, si yo no soy capaz de escuchar con mis oídos, si no puedo hablar las palabras justas, Señor, sé que tú me darás la gracia necesaria para que llegue tu voluntad a realizarse a través de este vaso de barro, Señor, que somos cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Sigamos. Intercesión. La intercesión es un término legal. Realmente la palabra intercesión es un término legal. Quiere decir rogar a la corte o a una corte superior, a alguien que está como autoridad. Y esa intercesión tiene dos formas. La primera es a favor de alguien. Yo quiero interceder a favor de alguien. Vamos a ver ejemplos. Es la mejor enseñanza que podemos recibir por medio de los ejemplos bíblicos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo que nos está diciendo aquí es, él puede salvar perpetuamente a los que por él, perpetuamente, eternamente, a los que por medio de Jesucristo vamos al Padre, que es de la única manera. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Recordemos, Él es el camino para llegar al Señor, al Padre. Y aparte, aquí nos da otra de las características importantes que debemos entender de parte de nuestro Señor. Para interceder por ellos, el mejor intercesor que tenemos es el Señor Jesucristo. Interceder por ellos. En Primera de Timoteo, Primera de Tito, capítulo 2, versículo 1, sí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Rogativas. ¿A favor de quién? A favor de todos los hombres. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias tiene que ver con la intercesión por todos los hombres. Es otra forma de interceder. Eso nos da el gran privilegio de ser intercesores. A nosotros, a ti y a mí, somos intercesores. No es para cierta capacidad de conocimiento. Tú y yo fuimos llamados para ser intercesores a través de lo que dice esta palabra. La segunda forma de intercesión contra alguien, es o a favor de alguien o en contra de alguien. En Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? El profeta Elías estuvo intercediendo para un castigo, pidiendo un castigo para el pueblo de Israel. Debemos tener mucho cuidado. Hay oraciones que se pasan al lado de interceder para un mal. Enséñale, Señor, a respetar. Enséñale, Señor, cómo debe actuar. Enséñale cómo me debe hablar. Enséñale, Señor. Y enséñale. Eso es una palabra como la que dijo Elías. Pero, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Cuando invoca a Dios contra Israel, intercede a Dios, va ante la autoridad, invocando, pidiéndole a Dios algo en contra de Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte,
está justificado, sí, eso hicieron, claro. Y tus altares han derribado, tus altares para ponerlos de los Baales, de Astarot, de todos los ídolos. Solo yo he quedado y procuran matarme. Nada más quedo yo como profeta, Señor. Y ya me están buscando para matarme. La misma Jezabel me advirtió, así como le hiciste a mis profetas, así te voy a hacer a ti. Por eso huyó y se escondió en la cueva. Ustedes saben muy bien la historia. Pero ¿qué dice Romanos 11:4? ¿Qué le contesta a Dios? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El Señor escuchó la oración de su siervo, pero le contestó, no es total como tú dices. Sí hay verdad en las cosas que estás hablando, pero no voy a actuar contra Israel. Siempre Dios tiene un remanente para seguir adelante con su propósito, con su plan. Así es que corrige al profeta y le dice, no le dice, no es así como tú estás describiéndomelo. Claro que lo reconocía a Dios y está por escrito lo que hacían el pueblo que había llegado a hacer cosas terribles en cuanto a la idolatría, al adulterio espiritual contra Dios. Pero el Señor le dijo, espera, tengo un remanente. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Tengo mi remanente de 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Muy bien. Entonces, bien, voy a seguir porque quiero terminar con este punto de intercesión. También es buscar la presencia y el oído de Dios a favor de otros. Buscamos la presencia, buscamos interceder por otros que requieren que nosotros, a los que estamos en la oportunidad de ver la necesidad de otra persona, el Señor está esperando que hagamos algo. Eso no es cosa mía. Él se metió en esto o ella se metió en esto. Vaya ella, discúlpame. Si Dios te dejó verlo es para que hagas algo, no para que te quedes viendo y esperando a ver cómo le va. Claro que no es ese el corazón del Señor. El corazón de Dios es muy claro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay mucha gente que he oído que tiene cosas más importantes que hacer eso. Bien, no me detengo ahí. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la descripción del amor que Dios quiere en nosotros es el amor ágape, fraternal por ver a tu hermano o a esa persona sufrir, pero también el ágape. El amor ágape es incondicional. Bien, sigo. También el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. Tenemos dos intercesores que son divinos. Dos intercesores divinos. El Señor Jesucristo intercede por nosotros y el Espíritu Santo también. El Espíritu de Dios que nos conoce también, que está con nosotros, que vive en nosotros. Somos templo del nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones, escudriñar, busca en el corazón, investiga, ve el corazón. No necesita dedicarle mucho tiempo para investigar, es Dios. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, por los santos. Y Cristo hace intercesión por nosotros. Volvemos a mencionarlo como lo hicimos antes en Romanos 8:34 y quiero resaltar en este versículo también. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ese es el sacrificio que se interpuso entre nuestra condena. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque la paga de nuestra culpa fue saldada en la cruz. En la cruz del Calvario fue saldada esa paga de lo que nosotros merecíamos. Y el acusador viene
El acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis, después será lanzado al lago de fuego. Pero el acusador está activo, siempre te está acusando. Hay una, no es redarguir, pero hay cargas que pone el Espíritu, y cuando las cargas son de parte de Dios, obran para arrepentimiento. Pero cuando esas cargas, esas culpas son de parte del diablo, es para destrucción. Y está activo en tratar de hurtar, matar y destruir lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón. Por lo tanto, el que intercede por nosotros es el Señor contra el acusador. Ahora, esto que subrayé aquí está a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. ¿Saben que es el lugar de máximo privilegio estar a la diestra de la autoridad del Altísimo, del Padre Eterno, del Dios Eterno? Ese es el punto de máxima autoridad. Es el lugar de influencia más grande que puede haber, a la diestra, a la diestra. Por eso la madre de Jacobo y de Juan dijo que mis hijos estén uno a la izquierda y otro a la derecha. Ese es el lugar en donde está el Señor intercediendo por nosotros. Padre, Padre, mira la debilidad, Señor, perdona su pecado, se está arrepintiendo, dale gracia, ten misericordia de él, muchas cosas que está intercediendo. Pero hay algo con lo que quiero terminar esta noche, y es un privilegio que te toca a ti y a mí, y es el de que podamos interceder por otros. Sabes que eso no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Estás haciendo la obra que Él está haciendo a la diestra del Padre. Estás haciendo la obra que el Espíritu está también realizando ante el Padre. Por ti hay el más grande intercesor, el Señor Jesús. Está intercediendo el Espíritu y te usa a ti para interceder por otros. Aparte de que Él intercede, nos unimos al grupo de intercesores que está orando por ti. No es que sea conocido ante la gente, ante la iglesia, que eres un intercesor, pero el Señor sí te conoce. Aunque los demás no te reconozcan, el Señor reconoce cuando hay un corazón intercesor como el de Él, o como del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él sabe y Él quiere preparar tu corazón para ser un intercesor. Es glorioso el poder llegar a ser, es un privilegio, como dice aquí, el poder llegar a ser intercesores por la iglesia, por las personas que se han alejado de la iglesia, por aquellos que están fríos, por aquellos que viven en pecado, por aquellos que están deprimidos, desanimados, decepcionados, enfermos. Hay muchas razones por las cuales estar intercediendo, por los que están en las cárceles, por los que están sin recursos económicos, por los que tienen una familia dividida, hijos que se están volviendo a la rebeldía, esposo o esposa que están endurecidos y no quieren acercarse, con un corazón endurecido y no quieren acercarse al Señor. Quiero decirte que fuiste llamado para ser un intercesor, hermano, hermana. No es para otros. Estoy hablándote a ti que me estás viendo y oyendo, y a toda la iglesia, aunque no me esté viendo y oyendo, pero es para ti esto que estoy diciendo. Tómalo en cuenta. Eso es lo que espera el Señor que hagamos. Somos intercesores también, como todos los profetas. Todos los profetas eran intercesores. Daban la palabra, pero intercedían. Los sacerdotes daban la palabra, pero intercedían. Somos intercesores porque fuimos llamados para hacerlo. Eso es lo que debemos hacer. Y en eso debemos estar bien claros. Debemos estar cuidando nuestras vestiduras en pureza, pero debemos estar activos en la obra que el Señor quiere. Buscar hacer su voluntad sobre toda necesidad nuestra y haciendo la obra que el Señor nos mandó, amar al prójimo. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias por tener el privilegio de considerarnos intercesores, Señor. ¿Quién somos nosotros, Señor? Hace algún tiempo, hace días, meses, años, tal vez, años, que apenas éramos de los pecadores por los cuales ahora estamos intercediendo. Éramos de los que andaban en rebeldía contra tu voluntad,
Conocíamos la oración del Padre Nuestro, la mayoría la hemos escuchado desde nuestra niñez, Señor, pero aún así estaba endurecido nuestro corazón y nuestro entendimiento porque no discerníamos realmente lo que tú querías. Pero ahora, Señor, que somos salvos, entendemos que es tu perfecta y preciosa voluntad que andemos buscando interceder. Intercedamos por los perdidos, por aquellos que no te han conocido, intercedamos por ellos, para que sean santificados, para que sean bendecidos, para que les resplandezca la luz de tu palabra, para que vean su condición de pecado y que se use lo que sea necesario en misericordia tuya, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso para traerlos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, intercedemos por aquellos que están enfermos y seguimos viendo tu poder. He escuchado testimonios de personas que estaban seriamente afectadas con diagnósticos súper críticos y están reponiéndose de su problema, de su malestar. Intercedemos también por los que están presos, Señor, no tienen libertad de estar con sus familias, de disfrutar a sus hijos, a su mujer, o al esposo, las mujeres. No tienen la libertad de que alguien los consuele porque están aislados de los que los aman. Señor, intercedemos por ellos y te pedimos, Señor, que les mandes con alguien una palabra de aliento, de consolación, de ánimo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que cuando termine la prueba, la que están destinados, que su corazón no se haya endurecido, Señor, y no se haya amargado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que se haga la obra tuya en la iglesia. Despierta a la iglesia, Señor, que haya un avivamiento en la iglesia, y un avivamiento es hablar de cosas serias. Un avivamiento es que se haga lo necesario para que despierten y te busquen todos nosotros, que haya un cambio real y significativo en la iglesia, Señor, y no buscar las cosas vanas, las cosas que busca el mundo, lo que hoy se considera idolatría. Hoy se considera carne realmente en tu palabra. Lo que hemos visto hoy que se considera idolatría y carne en tu palabra. Señor, oro por todos aquellos que fielmente han considerado glorificarte, exaltarte a través de sus diezmos y ofrendas, porque ellos saben qué es lo que te agrada a ti, Señor. Tú viste a una mujer cuando se acercó al tesoro donde ponían las ofrendas y viste que dio todo lo que tenía. Eran unas cuantas monedas, pero ella dio todo lo que tenía de sustento. Sé, Señor, que si tú la viste, tú la prosperas para que tenga más. Gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra cómo debe ser nuestra vida cristiana, realmente, la vida de un discípulo, no solo de un creyente. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que tú vas a venir por una iglesia que tenga discípulos, que sean discípulos, seguidores tuyos, Señor, que obedecen, que siguen, que permanecen unidos a la vid que eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos por todos aquellos que están sin entender que no basta con ser un creyente, que ese es el primer paso, que es por gracia. El primer paso es por gracia, pero lo siguiente es por ir a la cruz, por actuar, yendo, tomando nuestra propia cruz y siguiéndote. Ese es un discípulo. Eso es lo que tú estás buscando, Señor. Tienen que empezar todos los discípulos. Somos primero creyentes, pero a través de ser discípulos vamos creciendo en el conocimiento tuyo y se está reproduciendo en nosotros tu carácter, tu pensamiento. La mente de Cristo se está activando en nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Bendigo a todos los que están aquí presentes. Bendigo a los que están oyendo con un corazón realmente interesado. Tú conoces quiénes son, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles que es una bendición poder estar juntos, orando, pues buscando al Señor, clamando a Él en todo momento y aprendiendo
Tenemos que aprender realmente, profundizar. No te conformes con lo que aprendiste hace tiempo y porque siempre lo he hecho así. Siempre hemos hecho muchas cosas y algunas son muy deficientes. Por eso tanto interés tenía en orientarnos con respecto a la oración. Es algo delicado, es ir y estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, en la presencia del Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra y Él la sostiene. Me quedé impactado y realmente llenó mucho mi corazón el ver que estuvimos 3 meses de sequía, 3 meses de sequía, 3 largos meses de sequía. Y ustedes vean los jardines. Yo veo el jardín aquí, amarillo estaba, amarillo. Las presas en su mínima nivel, los pozos acuíferos casi secos. De repente el Señor en su misericordia, el que hace llover, como dice la Escritura, el que forma las nubes y derrama el precioso líquido, el agua, que es vida, decidió que era tiempo de enseñarnos quién es el Dios verdadero. No hubo nadie que pudiera resolver esto, ni el bombardeo de nubes porque no había nubes, ni nada que pueda hacer la ciencia para sustituir lo que solo puede hacer nuestro Dios y Señor. ¿Por qué no estar agradecidos por todo eso? Vean, sacan fotografías de las plazas, de las plazas donde estaban secas y ahora están reverdeciendo, las presas que también están llenas o casi llenas, llenándose, vamos a decir, una llena y otras llenándose. Vemos los árboles que cobraron vida y de hecho nosotros teníamos restringido y todavía tenemos restringida el agua, pero esto tiende a mejorar. Sé que el Señor seguirá bendiciéndonos porque tuvo misericordia por tantos intercesores que estamos orando, pidiéndole perdón a Dios por todas las cosas que le son desagradables. Gloria a Dios, realmente me conmovió el ver cómo el Señor nos bendijo a todo nuestro país. Por eso es importante que nosotros seamos esa luz en medio de las tinieblas, pero empecemos por nosotros limpiar esas lámparas para que reflejen más luz de parte que viene desde nuestro Señor y para alumbrar al mundo. Vamos a terminar aquí esta parte y